como decía Pedro Mario, al que le toque de último yo no sé qué va a poder decir, porque ya entre Carlos y Pedro Mario me quedé prácticamente sin argumentos. Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hace Pedro Mario. A mí me llama mucho la atención que habiendo un consenso tanto nacional como internacionalmente respecto a la verdadera esencia del régimen que domina Venezuela en este momento, sin embargo, no hayan logrado salir de él. Nosotros tenemos, por un lado, un país claramente opuesto tanto a Maduro como al socialismo y al comunismo, por supuesto, que quiere salir de este estado de postración en el que está. Tenemos una asamblea elegida legítimamente que designó como presidente interino al señor Juan Guaidó. O sea que tenemos el pueblo claramente identificado con una causa y un líder claramente designado por una mayoría política. ¿Por qué las acciones de ese presidente encargado no provocan las consecuencias que se esperarían en el país? Hay una interferencia. Hay que identificar esa interferencia. ¿Qué es lo que hace que ese líder elegido de la manera constitucional por un organismo elegido democráticamente en forma absolutamente pacífica no logre los objetivos que se ha propuesto de el cese de la usurpación? Pero eso mismo también lo podemos aplicar a la comunidad internacional. Tenemos una coalición de más de 50 países que está, como dice Pedro Mario, perfectamente clara en cuál es la situación de Venezuela, ese nuevo estadio de Guerra Fría que se ha creado ahí, ese paraíso del narcotráfico, del lavado de dinero, del crimen, y sin embargo, y tiene un líder al que han reconocido en el país que es Juan Guaidó, ¿por qué no se concreta ninguna acción? Mi interpretación, hay una interferencia ahí también, porque no puede ser que teniendo todas las consecuencias y teniendo el líder, no funcione nada para lograr el cometido. Eso nos debe hacer pensar dónde está el problema. ¿Está el problema en el pueblo venezolano? No, el pueblo venezolano tiene casi 22 años protestando contra los atropellos del régimen de una manera cada vez mayor. O sea, al principio el rechazo a Chávez fue del 44-45%, ya en el 2002 el rechazo era casi del 80%. Y ahí con altibajo hemos regresado a estabilizarnos entre el 80 y el 90% de rechazo. El problema está entonces, pudiéramos decir, en el líder. No, el líder ha mantenido su prestigio, ha mantenido su liderazgo, ha mantenido el respeto de la población y de la comunidad internacional. Entonces creo yo que el problema está en el mensaje. Carlos Sánchez Berzaín apuntó hace algún tiempo que había un problema de prioridades que Pedro Mario acaba de recalcar ahora otra vez. O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Es el cese de la usurpación o es la creación de un gobierno que pueda empezar a actuar en nombre de Venezuela, que pueda tomar acciones concretas, que pueda negociar con la comunidad internacional? Y ahí vemos, ahí hay una interferencia, porque ese es el poder que no le han querido dar a Guaidó. Y cada vez que se propone algo, vemos cómo se enreda por la multitud de opiniones y la necesidad de discutirlo todo y la necesidad de aprobarlo todo en unos foros que no están claros cuáles son. Y pongo ejemplos que sé que van a molestar, pero la forma como se manejó la ayuda humanitaria, la forma como se manejó el 30 de abril, la chambonada esta horrible del paramilitar, del Green Beret, que está organizando algo con uno de estos generales que están presos, que por cierto tiene un expediente de narcotráfico horrendo. Entonces, vemos cómo hay continuamente interferencia. Entonces, para mí, la prioridad es establecer claramente un gobierno que es el que va a asumir el mando, que es el que va a tomar las decisiones, que no puede estar condicionado a las reuniones de 40 comités de partidos, de partiditos, de dirigentes, de pseudodirigentes, de lo que sea.
sea, tiene que haber un gobierno con un mandato claro. Entonces, yo creo que en el momento que haya ese gobierno con un mandato claro y ya no discutible, o sea, el mandato es, este gobierno tiene que lograr el cese de la usurpación, pero es el gobierno el que logra el cese de la usurpación, no es el cese de la usurpación el que va a llevarnos a un gobierno que además es un gobierno de un día, según expresan continuamente los dirigentes cuando dicen que al cesar la usurpación cesa la presidencia interinaria de Guaidó. Esa es otra de las contradicciones que la gente percibe. O sea, la gente no sabe quién gobierna y el que tiene más cerca es a Maduro. Y aunque tiene muchas ganas de protestar y de manifestar, pues puede más el miedo, y por eso las protestas vemos que son pequeñas, que son aisladas. Entonces, yo creo que mi primera y única propuesta sería eso, la creación de un gobierno con un mandato claro. Y este gobierno es el que va a ir negociando con la coalición internacional, y ahí me sumo a la propuesta de Carlos Blanco, que considero que está muy bien razonada y muy clara.